¿Cómo va? 10:03 minutos, hoy, como siempre, o casi desde aquí, desde Buenos Aires. Ya hablaremos también algo de nuestra experiencia venezolana. Pensaba en dos símbolos antes de ir al símbolo mayor, símbolos de las últimas horas. Blaquier al ANSES. Luis Blaquier. El apellido seguramente más simbólico, hablando de eso, de la complicidad empresarial con la dictadura, ¿no? Y la frase de Prat Guy de ayer, cuando fue al mediodía, bueno, no era tan crítica la situación económica. Pensaba en el manual de Durán Barba y la campaña. Pero no es el centro de la cuestión. Hablábamos de un símbolo máximo y es que por mucho que se busque en los archivos, y hemos buscado, no se encuentran en el mundo antecedentes de una despedida popular a jefa de Estado como la que tuvo Cristina el miércoles. Ningún antecedente, pero ninguno, Y ese dato, aun cuando hubiera tenido cotejo con otro similar, que uno no haya encontrado, es el más significativo de todo cuanto aconteció en esta semana de la transición. Resultó hasta gracioso que, mientras la plaza reventaba de gente y se cubrían sus aledaños a varias y varias cuadras a la redonda, con una energía pocas veces vista, los medios de la cadena de Paz y Amor titularan que la presidenta daba su último discurso frente solo a los militantes. Más todavía, a la mañana siguiente, uno de los diarios ahora oficialista privilegió en cabeza de portada el saludo de Mauricio Macri a la multitud, decía el epígrafe de la foto, que se congregó apenas pasada la medianoche frente al domicilio palermitano de Macri. Una juntada que consistió en 100 o 200 alborozados. Mientras la impresionante manifestación del miércoles fue relegada a pie de página. De todas formas, este señalamiento no trata de medir cifras de manifestantes, ni desde nuestra postura política aprovecharse de que quienes se juntaron en la plaza el jueves apenas cubrían hasta la pirámide. Aparte o más allá de las fotos de Nick en La Nación, que usó las de Galtieri, ¿no? Sí. Y tampoco llama la sorpresa por el modo de informar de quienes hacen gala de objetividad. Lo que sí pretendemos es destacar que la medida del relegamiento periodístico de la despedida Cristina, el ninguneo, está a la altura del impacto que provocó, porque haber reconocido su magnitud hubiera implicado aceptar la enorme potencialidad de la fuerza política o movimiento que se fue del gobierno, y de su líder en particular, ¿no? Ella brindó signos de que más tarde o más temprano se pondrá al frente de la oposición desde un peronismo en el que no hay figura, o no se advierte figura, que pudiera competirle, mucho más que desde una identidad política formalmente separada del tronco partidario. Ella necesita al peronismo, del mismo modo en que el peronismo necesita al kirchnerismo, usando estas categorías convencionales. Y además queda por comprobar cuál será la capacidad constructiva de Cristina ya alejada del poder. Sin embargo, esa auténtica multitud reunida el miércoles representa por sí misma una alerta fenomenal contra el trazado de la derecha ganadora. Inclusive pone en duda que el macrismo vaya a gozar de la luna de miel acompañante de todo gobierno en sus primeros meses de gestión, aunque se supone que serán inteligentes para pasar bien las fiestas y el verano.
Un aspecto estructural como ese de la plaza quedó postergado también por el insoportable culebrón sobre el traspaso del mando y después por el ensimismamiento de algunos comunicadores en torno de las diferencias estilísticas entre retirados y recién venidos. Como si lo primero tuviera alguna relevancia por fuera de la batalla de egos y como si lo segundo no se supiera o significara algún cambio relevante en los contenidos ideológicos. ¿Cuánto puede tardarse en ratificar la obviedad de que el conflicto es inherente a la política? ¿Hasta cuándo se piensa? ¿Cuánto creen ustedes que alcanzarán las estrofas escolares de la vocación de diálogo, la unión de los argentinos y el jueguito para la tribuna de convocar adversarios? ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura esa pavada? Estamos hablando, por si poco fuera, de una sociedad dividida en dos mitades electorales prácticamente simétricas y que expresan aspiraciones de modelos antitéticos. Macri asumió el jueves con un registro en verdad objetivo, que es el cómodo, muy cómodo, endeudamiento en dólares del Estado. Alrededor de un 10%, si no menos, del tamaño de la economía. Es uno de los más bajos del mundo. Otra vez Prat-Gay, ¿no? Bueno, no era tan crítica la situación. Ayer, otro título periodístico, cargado de veneno y falsedad, indicó que la deuda pública creció en forma descomunal este año, llegando a los 18.000 millones de dólares. El pequeño detalle es que el informe citado aclara que el 61% de la deuda estatal es intrasector público y que los mayores acreedores son el Banco Central, el Nación y justamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, al que ahora va el amigo Blaquier. Es decir que el Estado se debe básicamente a sí mismo, se debe plata básicamente a sí mismo, lo cual y por lo visto debe aclararse en forma reiteradísima frente al manipuleo informativo de las interpretaciones monetaristas. Al igual que lo elemental de que no se conocen arcas públicas que hayan fundido por prestarse entre sí. Quienes las quebraron, como en el 2001 argentino, fueron precisamente los que sometieron al país a una orgía de endeudamiento en moneda extranjera. Esos quebraron las arcas públicas. Sí es cierto que acecha el revoloteo de los buitres y el macrismo ya despachó sus enviados para negociar con ellos casi a como sea, en la presunción de que es un paso imprescindible para recolocarse en el mercado de crédito internacional. La pregunta, también subrayada hasta el cansancio, es endeudarse con quiénes y para qué. Por aquello de la diferencia entre concretarlo a fines del desarrollo productivo y hacerlo simplemente con el objeto de allegarse dólares de especulación que refuercen las reservas, para luego reiniciar el círculo vicioso de tener que devolver esos billetes que el país no emite desde una estructura económica cuya producción es dependiente de insumos externos. Al comienzo, ahora, Macri podría usufructuar aportes de bancos extranjeros y de las cerealeras para levantar el denominado cepo, sin mayores riesgos en la unificación cambiaria. Y a mediano plazo estará el final de la película que ya vimos las veces necesarias sin que, dicho con todo respeto, alguna o mucha gente termine de aprender. Otra vez la misma película. La devaluación achicará los costos salariales en dólares de las grandes empresas. La apertura del cepo les permitirá remitir utilidades al exterior. Todo en una economía fuertemente concentrada y extranjerizada. Y podrá ser que en este inicio, como en el menemato, el ajuste no se note
para los sectores bajos y medios. Y al cabo, de nuevo, la película. Habrá quienes se pregunten si acaso es sensato pensar que esta derecha, autopresentada como el nuevo partido latinoamericano más original del siglo XXI, será capaz de suicidarse repitiendo fórmulas tradicionales del resultado invariable. Bueno, ese no es el interrogante, porque forma parte de la esencia capitalista y de estos modelos destruir antes las conquistas de variantes socialistas y socialdemócratas, y ahora de los populismos bien entendidos de izquierda o centroizquierda, como el kirchnerista. Parece que rió. La maximización de la tasa de ganancia está demasiado por encima del destino que puedan sufrir sus agentes políticos circunstanciales. Macri será un fusible. Será todo lo fusible que deba ser. Si el único límite al ajuste es la capacidad de reacción de los ajustados, mejor tomar nota de que esos ajustados, una vez que el círculo vicioso se resetee, e inclusive en forma previa, ya no serán los de 2001 al grito de que se vayan todos, Ahora disponen, o dispondrían, de una herramienta política o de un liderazgo que después de 12 años les demostró que se puede otra cosa. Módica o muy grande según el izquierdómetro o la sensibilidad de cada quien. Pero seguro que una cosa diferente a cuando estalló la crisis de credibilidad respecto de todo el andamiaje político partidario. Ese fue el testimonio y la advertencia de la fenomenal Plaza de Mayo del miércoles, mientras tantos cuantos, antes y después, andaban distraídos entre el grotesco del acto de Asunción, los oropeles de mando, Cristina en clase turista rumbo a Santa Cruz o Michetti reversionando a Gilda, nada menos que en el balcón. En el balcón de esa plaza. Esa plaza fue probanza de una identidad política que las elecciones no derrotaron, porque toda esa gente no estaba derrotada. Habrá habido mancomunión en la tristeza, angustia, incertidumbre, temores, melancolía. Preguntarse cómo puede ser que se termine lo mejor que nos pasó. Todo lo que se quiera. Pero sensación de derrota de ninguna manera. Ni los medios más fieros de la otrora oposición y los gorilas más desencajados se animaron esta vez a decir que hubo los micros, los planes, los choripanes, la dádiva. Lo que hubo fue agradecimiento espontáneo y necesidad de demostrar y mostrarse juntos. Cantar que acá estamos y que habrá de volverse, pero ya con el instrumento a renacer o perfeccionar, no desamparados por completo. Se viene una etapa de disputa que es exactamente la misma de siempre, pero ahora con los roles invertidos, desde el ejercicio del poder y la oposición. La novedad es que las proporciones de quienes representan intereses distintos están emparejadas. Nada menos que a la salida de un gobierno con 3 gestiones consecutivas. Y es una gran noticia, gente. Es una gran noticia. Y como dice un flyer que uno vio por ahí, hay algunos que nunca van a ser remera.